Sí, y mire, es bien importante, pero además, sí, es más, yo digo, es más sexy ir a reportear a Chihuahua, en una comunidad que tiene presencia incluso en Estados Unidos, así que eso pues le va a garantizar notas de 8 en ocasiones, y eso es como muy sexy informativamente hablando, pero no alivia nada porque tenemos en México comunidades a donde viven los triquis, ¿sí? En las sierras Madre Oriental y en la confluencia, ¿no? Y occidental, Sí. Así que no tenemos acceso por un lado, pero tampoco por esto, ¿no? Porque no nos hemos preocupado como periodistas y muchos políticos tampoco por ir a conocer esa zona, ¿cierto? Así es, y es que son zonas, pues, en el caso, por ejemplo, de los triquis, los propios triquis no tenían este problema, por lo menos cuando fuimos nosotros del narcotráfico. El problema era de estos grupos paramilitares de carácter político, carácter político, para tratar de deshacer esta organización ahí de los triquis, pero ¿con qué nos encontramos? Con la imposibilidad de comunicar en donde incluso estábamos. Porque todas estas comunidades, aunque sean habitadas por miles de personas, por cientos de comunidades, no tienen caminos, si no son terregosos, es decir, de terracería, de muy difícil acceso, caminos con puentes que se cortan cada temporada de lluvias, no hay acceso de luz eléctrica, no hay tampoco, por supuesto, pues la posibilidad de comunicarse por vía telefónica, no hay servicio de datos, es decir, son comunidades además que sí, tienen esas dificultades, decíamos, pues por años de abandono y que no, en efecto, no las volteamos a ver ni como medios de comunicación, ni luego como sociedad en general, a pesar de pues que significan o son parte de esta gran comunidad nacional tan diversa, tan rica en materia cultural, lingüística, musical, etcétera. Entonces, pues generalmente no volteamos a ver, por eso, en términos generales como sociedad, porque son indígenas. Ya decíamos, pues es más fácilmente voltear a ver a lo que ocurre con determinadas comunidades, algunas en el norte del país, pero incluso no todas las del norte. No se voltea a ver a los tarahumaras, por ejemplo, que estén en el norte. Sí. No se voltea a ver a los yoremes, mayos, que están en Sonora y en Sinaloa. Ahora, por esta intención del propio gobierno federal, se está volteando a ver a los yoemes yaquis allá en Sonora también, pero ¿cuántas otras quedan invisibilizadas y tienen estos conflictos? Oaxaca, Chiapas, así Guerrero. Es, sí. Pero además, mira, yo quería hacerte otra pregunta porque en ese contexto ha habido mesas de negociaciones, sí, pero nunca se avanza, ¿cierto? De hecho, hace meses que están detenidas, están paradas. Sí, y es algo también muy triste porque pues hay mesas de negociación. Hay que recordar que, de hecho, tuve la oportunidad de plantearle al presidente de la República en una pregunta ya hace tiempo ahí en la conferencia de prensa matutina sobre este conflicto de los triquis que pues en Contralínea se ha estado reporteando y que se estaban sumando. Yo le decía al presidente de la República, pues no solamente los desplazados de San Juan Copala, de San Miguel Copala y de otras comunidades. Yo le decía, ya en este gobierno se están sumando desplazados de Tierra Blanca Copala, 144 familias. El presidente de la República dijo que se harían esas mesas de negociación y dijo que es un conflicto muy añejo, muy complejo, y dijo, pero si es que se logran en las mesas de negociación llegar a un acuerdo, yo invito que los triquis firmen el acuerdo de paz en Palacio Nacional. Que se haga aquí en Palacio Nacional, que vengan los representantes de las organizaciones, de las comunidades, y aquí en Palacio Nacional, porque sería histórico, la región triqui firma en sus diversas expresiones el acuerdo de paz. Y pues sí, han venido y han ido mesas de negociación. Aquí lo que está ocurriendo, maestro Francisco, es que hay actores a los que les interesa seguir alargando este conflicto y cada que ya hay alguna fecha incluso para el retorno de las familias y para la firma ya de este acuerdo de paz, ocurre una emboscada, un hecho de violencia grave, sí, claro, que entonces viene a hacer que alguna de las organizaciones diga, me levanto de la mesa, porque en este momento hay una acción de violencia en la zona y entonces me levanto de la mesa. Aquí ya se ha estado buscando que incluso las propias organizaciones, a pesar de que vengan este tipo de provocaciones, no se levanten de la mesa, porque hay alguien que precisamente está generando estas acciones de violencia para que cada que ya hay a punto de firmar un acuerdo, de que regresen las familias desplazadas, ocurre un hecho de violencia y entonces es un pretexto para que las propias organizaciones se levanten.
de la negociación. Y decíamos, es un pretexto, no lo decimos porque no valga la pena, digamos, un hecho de violencia, pues hay a veces hasta muertos en esto. Lo que decimos es que hay alguien que de manera intencional genera estos hechos de violencia con el objetivo de reventar las propias mesas de negociación. Y dime una cosa, pero ciertamente hablamos de gobierno federal, pero Salomón Jara tampoco ha tenido así como grandes avances en el gobierno estatal ahora. Teníamos un gobierno priista, hoy tenemos un gobierno morenista, pero tampoco con Salomón Jara se han visto grandes avances, ¿no? No se han visto grandes avances, y esto me parece que también tiene que ver, y hay que decirlo, pues con las propias negociaciones al interior de la política allá en Oaxaca. Un actor se convirtió en un actor muy importante electoral, una de las organizaciones triquis. Entonces, en ese sentido, pues el propio gobierno del estado pues no tiene, digamos que pues una balanza justa, no tiene, digamos que también empieza a ser juez y parte, porque en el propio gobierno del estado pues hay elementos de una de las organizaciones triquis en disputa, en conflicto, como parte del mismo gobierno. Eso es lo que también viene a hacer difícil pues el mantener el equilibrio, el mantener estas negociaciones para el regreso, el retorno de las familias, y pues eso es parte, decíamos, de cómo a veces, pues desde fuera de la región triqui, pues se interviene en un conflicto. Y ciertamente, y mira, otra pregunta, digo, si las recomendaciones internacionales no causan efecto, yo recuerdo que teníamos una de 2022 más o menos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que tampoco, nada funciona en esa región. No, es que nada funciona. Bueno, de hecho, podríamos decir, maestro, que en esta región, pues a veces está ausente el propio Estado mexicano en cualquiera de las instituciones que uno diga. Es decir, no hay luego médicos, no hay maestros, etcétera, pero incluso no pueden mantener a raya a estos grupos paramilitares, pues creados desde fuera, pero que a veces asumen una situación de extraterritorialidad de facto, porque pues ellos mismos gobiernan. Cuando ocurre esta emboscada, es para poner el ejemplo de nuestros propios compañeros, y un grupo de contralínea trata de ingresar, tratamos de ingresar y inmediatamente la policía ya nos dice, no, es que si ingresan puede haber una emboscada y pues ustedes pueden ser víctimas. Entonces, por la presión social que se empieza a hacer en la Ciudad de México, el escándalo de la muerte muy lamentable de estos dos defensores de derechos humanos, el saber que había periodistas que estaban en calidad de desaparecidos, empieza a generar una presión social importante, y entonces el gobierno, entonces, de Enrique Peña Nieto, todavía de Felipe Calderón, pues envía un grupo de la Policía Federal, del Ejército Mexicano, etcétera, para tratar de pues acceder a la propia zona. Y de momento vemos que los propios efectivos del ejército se quedan a la entrada de la zona triqui y dicen, es que no podemos entrar. ¿Por qué no pueden entrar? Pues porque hay un grupo paramilitar. Y decíamos, bueno, y entonces, pues si ustedes son supuestamente los garantes de la paz y del ingreso, pues ni ellos pudieron entrar. Finalmente, Contralínea entró con la ayuda de integrantes de las comunidades de manera secreta en la noche, sin el apoyo ya prácticamente de ninguna de las fuerzas, de tanto federales como estatales o municipales, sino el apoyo de los propios triquis, que más o menos supieron en dónde se encontraban nuestros compañeros y guiaron hacia los lugares en la propia montaña, en el propio monte Triqui, para encontrarlos. Entonces, decíamos, ni siquiera el ejército mexicano en ese tiempo podía ingresar porque estaban estos grupos ahí. Entonces, es importante, digamos, para dimensionar el tipo de conflicto que es el que están padeciendo estas familias triquis ahí. Mire usted, ¿qué es el triqui? Pues una lengua indígena nacional, pues no tenemos oficial, pero tenemos lenguas nacionales, con por lo menos 4 variantes, pero para que vayamos conociendo, no solo de darle datos de los triquis, no, son una comunidad, ya decíamos, a cerca de 30,000 habitantes, pero con todo lo que nos cuenta Zósimo,
Si no hay garantías para los desplazados, Sósimo, tampoco hay protección para las víctimas que están allí, ¿no? Es que es el gran problema, no están ahí. ¿Cómo dicen? En estas mesas de negociación se llegó a plantear, pues que regresen las familias. Está bien que regresen las familias. Bueno, ¿cómo van a regresar las familias si el grupo sigue? Si el grupo que las desplazó y que las amenazó por no pertenecer a una organización, ahí sigue. Están prácticamente diciéndoles, pues ya sométanse a esa organización, sean parte de esa organización y ya no les van a hacer nada, y también habría que ver el grupo paramilitar. Entonces, el asunto aquí es de que, sí, es de fondo, bien comentas, maestro, esta región Triqui tiene 3 grandes centros ceremoniales, y de ellos los históricos son 2, es el San Juan Copala, que es de la Triqui Baja, y que ellos mismos tienen una identidad lingüística unitaria. El otro son los de tienes como Chumá o como capital, digamos, en la Triqui Alta, San Andrés Chicahuastla, esos son otros, y los otros son los de Martín y Tunyoso, que también tienen sus variantes, y los podemos ver incluso diferenciar ya después cuando uno está en esa región. Yo estuve en la región Triqui después de la emboscada a los compañeros, pues haciendo el trabajo de reportaje, o iba y venía, etcétera, pues estuve meses. Entonces tuve la oportunidad de incluso distinguir los propios huipiles, que uno puede ver los rojos de San Juan Copala, los rojo con blanco de San Andrés Chicahuastla, y los blanco con morado de Itunyoso, San Martín Itunyoso. Entonces uno empieza incluso hasta a distinguirlos, todos ellos, por eso dicen, somos una nación, la nación Triqui, que incluso entre ellos tienen sus variantes, claro, sus variantes lingüísticas, que no son políticas. No. Ya las políticas son otras, sí, que tienen las diferencias. Hay 4 variantes lingüísticas, ¿sí? Y como dices tú, pues no hay posibilidades, no hay garantías de un retorno seguro, y yo supongo que hay siempre más y más acciones de violencia, ¿no? Sí, se han ido incrementando de manera desafortunada. Decíamos, la violencia ahí está ya desde hace tiempo, y a veces queda como que latente y disminuye, pero a veces vienen unos periodos de enfrentamientos armados, que esos son, o sea, lo impactante es de que cuando estábamos ahí en San Juan Copala, pues uno veía las propias imágenes de las casas, del Palacio Municipal, totalmente rafagueado, pero hasta casi deshacerlo, las paredes escarapeladas, etcétera, por acción de los propios enfrentamientos armados. Las emboscadas también a los vehículos, pues carreteras pequeñas que no son seguras de transitar, porque no sabes si en algún momento el automóvil del que más va a ser emboscado. Lo que le pasó a Betty Carrillo y esa caravana, ¿no? Esa caravana. Que ya los estaban cazando. Y después ocurrieron otras. Y otras, sí, claro. Y después ocurrieron otras. Entonces, sí, situaciones muy, muy complicadas. Ahora, dices, hay medidas cautelares. Qué bueno que las haya, porque el Estado mexicano va a tener que atenderlas. Y esto es un asunto ya incluso de carácter internacional, porque hay una determinación, y el Estado mexicano, me imagino que entonces lo que hará será llamar de nueva cuenta a mesas de diálogo. Pues ojalá que ahora pues priven, que vayan estas mesas hasta las últimas consecuencias, y que priven el derecho de estas familias vulnerables al retorno, y también pues el desarme de este tipo de grupos, que no puede ser que sigan existiendo, gobernando de facto amplias regiones del propio país. Sósimo, ¿algo que se me haya quedado en la mesa? Pues no, maestro, la verdad es de que están ya estas medidas cautelares. Vamos a ver cómo las recibe el gobierno mexicano, que además es un momento delicado, porque en el caso de Alejandro Encinas, ya no es el subsecretario de Gobernación para atender este tipo de cosas. Alejandro Encinas conocía de este asunto, estuvo en la región, lo encontramos allí alguna vez, precisamente en estas labores de reportajes que estábamos haciendo. Él, junto con un grupo de legisladores, y trató también en una caravana de ingresar, no se los permitieron, pero digamos, él conocía a los actores, a estas 3 organizaciones las conocía, y dialogaba con ellas. Alejandro Encinas. Hoy está el licenciado Medina, se me olvida ahorita el nombre, quedó en lugar de Alejandro Encinas, que no ha tenido algún tipo de antecedente de tratar este tipo de asuntos. Vamos a ver, le tocará, me imagino, a él convocar a estas mesas de diálogo, pero bueno, ahí está, hay un instrumento ahora de carácter internacional emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tendrá que obligar al Estado mexicano a retomar este asunto, y dicen las propias medidas, a garantizar el retorno seguro
de estas 144 familias que fueron desplazadas. Sósimo, sé que podemos seguir platicando, pero ya se nos acabó el tiempo. ¿A dónde te buscamos? ¿A dónde buscamos Contralínea? Y esto es lo que publica Contralínea. Por favor, sigan a Contralínea. Esto es lo que publica, donde te buscamos. Yo siempre, ya sabes, agradecidísimo de platicar contigo, pero ya nos comió el tiempo. Maestro, pues siempre es un placer platicar contigo. Muchas gracias también por tu generosidad. Y pues sí, a mí me encuentran en Twitter como @Sosimo_Contra, en Facebook como Sosimo Camacho y en Contralínea, por supuesto, ahí nos encuentran en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok como Contralínea, también en YouTube, y estamos como Contralínea Audio en Apple Podcast, Spotify y también en iVoox. Nuestra página es www.contralinea.com.mx. Tenemos un noticiero de lunes a viernes en punto de las 10 de la mañana por estas plataformas, de 10 a 12, de lunes a viernes. Tenemos una mesa de análisis, contradebate, lunes, miércoles y viernes en punto de la 1, es de 1 a 2, y también les invitamos a que estén aquí con nosotros en esta alianza informativa Contralínea Sin Censura, que estamos de lunes a viernes en punto de las 8 de la noche, desde las instalaciones y a través de las plataformas de nuestros compañeros de Sin Censura. Y usted, yo le agradezco infinitamente a Sósimo, ya lo sabe, siempre es un placer platicar con él. Usted, por favor, no se nos vaya, tenemos todavía, bueno, este es el espacio, recuerde, de Vicente Serrano, que no esté, no porque no esté, la verdad es porque me daba oportunidad de platicar con todo el mundo, de aprender de personas como Sósimo, de periodistas o políticos que pasan por aquí, que le enseñan a uno. Y no se vaya, por favor, porque tenemos una entrevista con la diputada Brenda Espinosa López sobre todo lo que pasó ayer en la Cámara de Diputados en el marco de la aprobación, ya está aprobado, de la aprobación, discusión y aprobación del presupuesto de la Federación para 2024. Ya sabes que se armó un sainete ahí, 50 horas de discusión, más o menos, poco más de 50 horas, así que no se vaya, por favor, quédese con nosotros un rato más. Muchas gracias.